Bueno, entonces esta es la parte principal donde vamos a empezar a hacer las simulaciones de los circuitos eléctricos. Vamos a dar en este video 3 ejemplos básicos para que ustedes se vayan acostumbrando a ubicar dónde están los elementos y también cómo se conectan unos con otros. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es la protoboard. Voy a llamarla acá, la conocemos como placa. Listo, si ustedes no recuerdan cómo usar la protoboard, pueden mirar el video que les dejo publicado en el Moodle. Listo, entonces necesitamos una placa, una protoboard, una batería. Vamos a usar esta batería. Vamos a usar unos LEDs y unas resistencias para el primer ejemplo. Esto vamos a darle la vuelta. Bueno, acá ustedes pueden dar cómo se gira, se pueden dar cuenta cómo se gira el elemento y demás. Listo, entonces vamos a ampliarlo acá un poco. Entonces vamos a hacer la conexión del positivo con el positivo de la protoboard, el negativo con el negativo de la protoboard. Que es importante que ustedes usen los colores para referenciarlo. Casi siempre el rojo es para positivo y el negro es para negativo. Entonces el ejemplo más sencillo que vamos a hacer por ahora es prender un LED. Como ya les había referenciado antes, un LED soporta hasta 3 voltios y si ustedes se dan cuenta nuestra batería es de 9 voltios. Entonces debo utilizar un elemento de protección para que no se me vaya a quemar mi dispositivo. ¿Listo? Entonces voy a girar. Bueno, entonces vamos a hacer el montaje de la protoboard en la protoboard. ¿Listo? Entonces voy a ubicar mi LED, no importa en cualquier punto. ¿Listo? Y voy a decir que bueno, acá es importante algo. Si ustedes se dan cuenta, entonces el LED tiene algo que se llama el cátodo y el ánodo. El ánodo es la parte positiva y el cátodo es la parte negativa, ¿sí? Entonces una patica es como torcida, que es la parte positiva, y la patica recta es la parte negativa. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque si no se conectan bien, entonces pues el LED no va a funcionar. ¿Listo? Voy a poner el LED en la protoboard y una de las paticas de la resistencia la voy a conectar a la parte positiva del LED. ¿Listo? Y voy a cerrar el circuito con la batería. Entonces la patica que quedó libre de la resistencia voy a mandarla a positivo y la patica que me quedó voy a mandarla a negativo. Bueno, entonces como les estaba diciendo, voy a cambiar el color a los cables para referenciar cuáles son positivos y cuáles negativos. ¿Listo? Entonces rojo y negro. Y vengo acá donde dice iniciar simulación y el bombillito se prende. ¿Listo? Ese sería como el primer ejemplo, el más básico para empezar con los montajes en la protoboard. El segundo ejemplo que vamos a hacer es que vamos a introducir un pulsador para que se prenda y se apague el bombillito. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es desconectar estos cables, que ya vamos a mirar entonces cómo lo ponemos. Dejamos el LED y la resistencia, que es lo que necesitamos, e integramos el pulsador. Listo, entonces el pulsador debe ir a la pata negativa del LED. Bueno, entonces ya incluimos el pulsador, ahora hace falta cerrar el circuito. Voy a llevar la pata que está suelta de la resistencia a positivo y de la línea donde están conectadas unas de las patas del pulsador voy a llevarlo a negativo. Listo, recuerden cambiar el color de los cables. Vengo aquí a la parte de iniciar simulación y veo que no está pasando nada. Claro, porque yo tengo que pulsar el botón del pulsador, listo, para que el bombillo se encienda. Si yo lo suelto, el bombillo se apaga. Listo. Entonces, ¿cómo hice yo esto? Utilizando un circuito que viene en un plano. Este es el plano del circuito que yo acabo de hacer. Esta es la simbología eléctrica para cada uno de los elementos. Entonces, para que decodifiquen esto, entonces revisan el documento que se les dejó en Moodle sobre la simbología de los elementos electrónicos y eléctricos.
Entonces este sería el segundo circuito, ¿listo? Que se monta. Tercer ejemplo, entonces vamos a usar la protoboard, la batería, un LED, una resistencia y un potenciómetro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características del potenciómetro? El potenciómetro son dos resistencias conectadas en serie que le van a permitir al usuario variar el nivel de protección o el nivel de detención del voltaje y asimismo entonces la intensidad de luz que produce el LED. ¿Listo? Entonces pues este montaje ya lo teníamos del ejemplo pasado, solo vamos a incluir, ¿listo?, al potenciómetro. Entonces el potenciómetro tiene tres paticas, las cuales las dos primeras pues funcionan igual que las de las resistencias y la tercera es una terminal que es donde se unen esas dos resistencias. Listo, entonces de aquí pues vamos a sacar el negativo, la primera pata de la resistencia, y la parte positiva del LED la vamos a conectar a la terminal del potenciómetro. Listo, una de las patas entonces la vamos a llevar a negativo, ¿sí?, del potenciómetro, y la otra la vamos a llevar a positivo para poder cerrar nuestro circuito. Entonces vamos a ver si funciona. Listo, se supone que cuando yo mueva esta palanquita azul va a empezar a cambiar la intensidad del color del LED. Ahí está. Entonces un poquito más cerca, ahí va a disminuir hasta que queda apagado. Listo. Y esa es la forma de cómo usar un potenciómetro como tercer ejemplo.